Salud. Agradecer, saludar a Arlene de Bonadona, a Marlene Durán también de la Comunal de Salud. Muchas gracias por permitir que los profesionales del servicio público puedan estar hoy colaborando. Patito Reyes, ¿cómo estamos, Bien, bien, Patito? carito, con un poco de frío, pero bien. Bien, Patito, yo voy a arreglar el micrófono porque se me Sí. corrió, quiero avisarle a alguien que me rescate. Aquí estoy, ordenándolo, ahí sí. Ya, hoy vamos a hablar de un tema muy común, que es el tema de la guatita, Sí, gastritis. gastritis. Contempla, la verdad, bastantes problemas, pero que puede desencadenar enfermedades muy graves, como el cáncer también. Exactamente. Hay distintos síntomas y distintos signos que nos pueden indicar que uno puede estar con una gastritis. Hay gastritis crónica, hay gastroenteritis que son agudas. Y dependiendo de la causa es la sintomatología que da. Ahora, cuando es una gastritis crónica, quiere decir un paciente que lleva mucho tiempo con estos síntomas. Entonces hay que indagar un poquito cuáles son los síntomas, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores predisponentes. Y ahí uno va buscando una causa. ¿Se hereda el tema de la gastritis, Pato, o solamente es por la ingesta de alimentos o por alguna condición física de...? Más que nada son condicionantes, o sea, un paciente que está usando muchos medicamentos, claro, va a irritar más la guatita, o un paciente que come muchas cosas ácidas va a generar mayor acidez dentro de ese estómago, o los pacientes que fuman, por ejemplo, pacientes que toman café, pacientes que toman mate, pacientes que comen ají, pacientes que usan el merquén o muchos condimentos, predisponen todo un entorno o todos unos factores que pueden hacer que el paciente esté con mayor sintomatología. Bueno, quiero contarle a nuestros auditores a esta hora que ya estamos transmitiendo por las redes sociales de Radio Paloma, de Talca en el 97.5, en el 104.9, en Constitución, en todo el litoral de la Costa Maulina, y en la señal online para el resto de las regiones también. Y por redes sociales pueden compartir acá estas Facebook. experiencias educativas que tenemos. Todos los días aprendemos algo más. Sí. Sobre la gastritis crónica, esto contempla unos desencadenantes mayores, ¿cierto? Las úlceras gástricas, todo lo Exacto. que... El hecho que haya mayor acidez dentro de ese estómago, primero irrita la mucosa del estómago, hace Ya. que esté bien rojito, empieza a generar un poco de acidez y si es que esto se hace crónico, puede hacer que aparezcan algún tipo de heridas en Ya. el estómago y eso a largo plazo se puede generar una úlcera y la úlcera a largo plazo también se puede generar un cáncer gástrico. Entonces, todas estas cosas son predisponentes, si uno no los controla a tiempo, pueden llegar fácilmente a un cáncer gástrico. ¿Ya? También está la bacteria que es Esa es la Helicobacter pylori. Helicobacter pylori. Esa bacteria igual predispone un medio ácido dentro del estómago y hace que aparezcan úlceras y de esa forma puede predisponer a un cáncer gástrico. Doctor, pero ¿desde qué edad puede un niño tener una gastritis? Por ejemplo, que un niñito pequeñito esté en el colegio y digan, está con una gastritis, un pequeñito, chiquitito. Es difícil, generalmente en los pacientes ya adolescentes, Ya. adultos mayores también, ahí pueden tener más gastritis, más que nada por los desencadenantes, las cosas que comen. Un niño es raro que esté comiendo cosas muy ácidas o cosas que le generen mayor acidez dentro de su estómago. Además que la barrera del estómago en los niños todavía puede compensar bien. Entonces, es raro que un niño pequeño esté con una gastritis crónica, es súper raro. Generalmente los niños lo que hacen son gastroenteritis aguda que puede ser de causa viral o que comen algo puntual, les genera la molestia, los síntomas y ahí pueden tener un poco de náusea, un poco de vómito, un poco de dolor de guatita, un poco de diarrea. Pero los pacientes que son ya mayores, que tienen todos estos desencadenantes como el cigarro, como los decía recién, cosas más irritantes, pueden hacer una gastritis crónica. Bueno, eduquemos entonces con las palabras, porque las palabras son parecidas, son como familiares, pero los síntomas parece que son distintos. Sí. Ya, gastritis, ¿qué es lo que es? Gastritis es inflamación dentro del estómago. Ok, Gastroenteritis es inflamación dentro del estómago y la terminación enteritis quiere decir que el intestino igual está inflamado. Entonces, inflamación del estómago y de intestino. Esa es la gastroenteritis. Y esa es principalmente por causa viral o porque el paciente comió algo que le está generando esta molestia o este dolor. ya, pero esta gastroenteritis es la que da con indigestión. Esa, claro, esa ¿Qué puede se dar pasa? con... Es como cortito. Ese es un periodo. cuadro más agudo, ya un cuadro breve, un cuadro corto, Mm. un desencadenante se produce y se pasa. La Ya. gastritis crónica no. La gastritis crónica muchas veces se ve asociado también a esofagitis, que es otro término. Esofagitis quiere decir que el esófago también está inflamado. Entonces podemos tener perfectamente una gastritis con una esofagitis y eso se da, por ejemplo, en los casos cuando hay reflujo gastroesofágico
quiere decir que el contenido del estómago El ácido. se devuelve un poquito hacia arriba e inflama también el esófago hacia arriba, ¿ya? Y ahí la sensación es más como de una acidez o de como un ardor aquí en el pecho. Quiero invitar a nuestros auditores y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Radio Paloma Talca para que puedan escribir acá sus consultas, las pueden escribir a esta transmisión que tenemos en vivo a esta hora con respecto a este que es un tema muy común y con consultas como, doctor, hay unas pastillas que venden para chupar que dicen que son para cuando la gente tiene gastritis. Sí, ¿Hacen bien o no? Lo que pasa es que ahí hay distintas cosas. Primero uno tiene que buscar el desencadenante de esto. Por ejemplo, un paciente que está con muchos medicamentos, un paciente que está consumiendo muchas cosas ácidas, hay un paciente que está fumando, uno tiene que eliminar esos factores. Y claro, hay medicamentos que nos van a ayudar a que disminuyan los síntomas y hay otros que nos van a ayudar a que disminuya la inflamación dentro del estómago, ¿ya? Lo primero es evitar los desencadenantes y cambiar un poquito los hábitos. Hay distintos tipos de medicamentos que uno podría usar para aliviar síntomas. Generalmente lo que más usamos es los inhibidores de bomba de protones, que son el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. ¿Eso se toman antes de la ingesta de alimentos? Eso en los pacientes que tienen gastritis crónica se debería usar por un periodo permanente, un periodo establecido, para de esa forma producir menos acidez dentro de ese estómago. Entonces, uno modifica los hábitos, usa ese medicamento para disminuir la acidez dentro del estómago y de a poquito la guatita se va regenerando solita por dentro. ¿Cuánto tiempo, doctor, una persona puede tomar, por ejemplo, todos los prazol familiares, el omeprazol, lansoprazol, eso que se toma antes de comer? Sí. Aquí la idea es, por ejemplo, si hago una endoscopía y veo que el paciente está con una gastritis, uno hace esos cambios, deja el medicamento por lo menos unos 2 meses. Ajá. Por lo menos 2 meses disminuimos la inflamación y la acidez dentro de ese estómago y después uno lo podría dejar como un SOS. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo el paciente está con la molestia, lo toma. Si no, no. Ahora, si el paciente no modifica los hábitos, esa acidez va a volver. Por más que le dejemos el omeprazol, si el omeprazol después de un tiempo el paciente no modifica los hábitos, va a haber que usar uno más fuerte o probar con uno diferente. Y cada vez el paciente va a tener que ir escalando en los medicamentos. Doctor, ¿y sirve, por ejemplo, cuando uno va a alguna comida, algún asado? Pongamos, estas patrias, que la gente siempre anda con omeprazol en la cartera. Dicen, tómate uno de estos antes de... ¿Sirve o no? ¿Ayuda? Sí, a ver, ayudaría hasta cierto punto, porque va a hacer que el paciente esté ese día por lo menos con menos acidez, pero no es que uno tenga que, al desordenarse tenga que usar el medicamento. Al ser un medicamento tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos. Si lo estamos usando todos los días y de forma indiscriminada, igual tiene su efecto secundario. Produce alteración en el riñón, hace que se inflame ese riñón, produce descalcificación de los huesos. Entonces, son distintos, uno tiene que ir contextualizando en el paciente y ver el tratamiento, lo tiene que indicar el médico. No es como que el paciente se tenga que estar automedicando con eso, ¿ya? ¿Tiene que ver el factor de estrés con una persona que le da gastritis, doctor? ¿Hay algo ahí conectado? Sí, el factor de estrés influye bastante en cómo se defiende ese estómago frente a los productos irritantes de la guatita. O sea, si un paciente que está muy estresado, por ejemplo, un gerente de una empresa, está bajo mucho estrés, toman harto café, fuman harto, ese paciente es el paciente ideal para hacer una gastritis o una úlcera gástrica. Entonces, son distintos factores que se van sumando, ¿ya? Ahora, si el paciente está con síntomas, lo que se podría hacer o lo que se debería hacer es ver qué está pasando entre su estómago y lo ideal sería hacer una endoscopía. La endoscopía que ingresan como una... La endoscopía es que ingresan con una camarita a través de la boca, el esófago, llegan hasta el estómago y ven cómo está ese estómago por ¿Cuánto dentro. dura ese examen, doctor? ¿Es invasivo? ¿Duele? ¿No El duele? examen, sí, igual invasivo, se hace bajo sedación, en donde el paciente le pasan un medicamento a la venita, el paciente si bien puede cooperar durante el procedimiento, pero después el paciente cuando sale no tiene memoria de lo que pasó en el momento y no debería generar ningún tipo de problema porque se hace todo bajo control y se hace como un tipo pabellón ese procedimiento. ¿Y cuánto dura ese procedimiento, doctor? El procedimiento hay veces que puede durar media hora sin ningún problema, lo que demora un poco más es la recuperación, porque como pasan un medicamento a la vena, una vez que el paciente termina el procedimiento lo dejan en una salita de recuperación y ahí es cuando después sale un poco mareado, puede salir como
todavía un poco desorientado y por eso lo importante es que vaya acompañado siempre. ¿No es ¿Ya? riesgoso ese examen, doctor, que vayan a tocar algo dentro de, porque ingresa la cánula, me imagino? Sí, lo que pasa es que se hace todo bajo, es como un tipo de anestesia, por decirlo así. Entonces se hace todo de manera controlada y se van buscando las posiciones y la forma de no afectar ninguna estructura que esté ahí. Además que estos aparatitos vienen preparados para no generar ningún daño. Ah, Entonces, después de hacer el procedimiento, el paciente no debería quedar con ningún tipo de dolor, no debería quedar con ningún tipo de alteración ni al habla, ni para respirar, ni tampoco ningún tipo de molestia a nivel de la garganta. ¿con qué se podría confundir, por ejemplo, una gastritis? La persona podría pensar que tiene otra cosa, otra patología. Sí, depende de los síntomas, porque si por ejemplo el dolor es más aquí en la guatita, podría ser tanto una gastritis como patología de la vesícula, que el dolor si viene al otro lado, de repente igual se irradia como la zona media. Ya, Ya. esa es una de las cosas que se podría confundir. Cuando da como un tipo, cuando hay además una esofagitis o un reflujo y Como da un poco acidez, más hacia arriba, ¿ya? de repente se asustan un poco pensando que puede ser el corazón o que puede ser algo más respiratorio o algo pulmonar, ¿ya? Ahora, si es un dolor de guatita, también de repente se puede confundir con que es el colon, porque el colon da una vuelta como en U invertida y cuando el paciente, por ejemplo, le cuesta ir al baño o se llena mucho gas, se hincha mucho, el gas tiende a subir y se ubica en esta zona, el dolor. Entonces puede sentir como un tipo puntada. Mm. Y ahí está la importancia de que el médico tiene que preguntar bien, hacer una anamnesis dirigida, ver cuáles son los síntomas, qué tipo de dolor es, en qué zona y en qué contexto está doliendo. Porque, por ejemplo, si es un dolor que da cuando el paciente lleva mucho rato sin comer, igual nos podría indicar que puede haber alguna úlcera o que puede ser una gastritis. Pero si es un dolor que da más como tipo puntada, que la puntadita se va hacia la espalda, el paciente está bien hinchadito y como que le cuesta ir al baño, uno se puede orientar más que algo más de colon que de estómago. ¿Ya? Ya, ¿qué síntomas tiene una persona que ya tiene una gastritis como ya avanzada? Me refiero yo ya crónica, les quita el apetito, adelgazan, cuando ya está, porque esta es la probabilidad, ¿cierto?, de no tratarse de que llegue un cáncer gástrico. Exactamente. Ahí los síntomas van aumentando y la intensidad y la frecuencia van Ya. aumentando los síntomas. O sea, lo principal siempre lo que se escribe es la acidez, pero puede ser un paciente que quizás no tiene tanta acidez, pero sí tiene como este ardor hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué otra cosa nos puede orientar que esto ya lleva un buen tiempo? Que el paciente además, por ejemplo, tenga una baja de peso. El paciente diga, yo lo que como me hace mal, yo lo que como me duele la guatita, yo lo que como me dan ganas de vomitarlo. Ahí uno dice, ojo, hay que poner ojo en ese paciente porque lo ideal sería hacer una endoscopia y ver que no haya nada más. Si hay una úlcera, esa úlcera a veces sangran también. Ya como es una herida abierta que está dentro del estómago, perfectamente puede sangrar o incluso se puede perforar. Y ahí eso sí es para operar de urgencia. ¿Ya? La sintomatología es muy variada, la verdad. Lo clásico siempre es acidez, reflujo, un ardor hacia arriba y que si está mucho rato sin comer, sienten como un hoyo en la guata. ¿Ya? Eso es como lo característico de la gastritis crónica. ¿Ya? Pero igual puede haber un poco de sangrado, puede haber náuseas, puede ser que el paciente coma algo, se hincha mucho. Entonces, son varias cositas que uno tiene ¿Qué que ir hace bien, viendo. doctor? Bueno, si nos vamos a la antigua, la abuelita, por ejemplo, la agüita de matico, ¿hace bien o no? Las agüitas de hierba hay que Mm. tener precaución porque esa igual pueden aumentar aún más la acidez dentro del estómago, al igual que el mate, el café también puede aumentar más la acidez dentro del estómago. ¿Ya? La idea es que sean alimentos más saludables, más naturales. Si uno, por ejemplo, come cosas muy condimentadas, con pimienta, con ají, con merquén, con comino, esas cosas pueden influir bastante en la acidez dentro de ese estómago. Complejo, doctor, para darse cuenta, ¿cierto?, que una gastritis puede desencadenar una enfermedad mortal. Sí. Aquí el otro predisponente de esta sintomatología, como decíamos recién, es la bacteria, el Helicobacter pylori. Ya, esta bacteria, ¿cómo la persona sabe que la tiene? ¿Qué es lo que es la bacteria, doctor? La bacteria es un bichito que está en la mayoría de los pacientes en la guatita y cuando crece más de lo que corresponde, empiezan los síntomas, empiezan los problemas. Entonces, cuando empiezan estos síntomas, que son muy similares a la gastritis, de hecho, una gastritis crónica muchas veces puede estar asociado a la bacteria al empezar a crecer empieza a modificar su entorno y hace que el estómago por dentro esté más ácido y de esa forma la bacteria crece más rápido también. Entonces como que predispone o maneja su entorno para ella poder crecer. Y uno tiene que romper ese círculo vicioso, ¿ya?
para tratar ¿Qué tratamiento tiene? el tratamiento de la bacteria es con antibióticos. ¿Ya? El tratamiento de la bacteria es un tratamiento largo, son hartas pastillas, porque se usa amoxicilina, se usa claritromicina, se usa omeprazol o el esomeprazol, y lo que se asocia también es el metronidazol. Son muchas pastillas, un cóctel como de 5 pastillas que se toman en la mañana, en la noche, y son por 2 semanas. El tema es que ese tratamiento, si uno lo interrumpe, después hay que hacer el mismo Hay tratamiento. que retroceder. Exacto, y hacerlo nuevamente, y generalmente se tienen que usar otro tipo de medicamentos que son más fuertes. ¿Y cómo sabe una persona que tiene la bacteria? Generalmente es cuando empiezan con los síntomas. Ya. Ya la persona puede empezar con los síntomas. Hay distintas formas que uno lo puede pesquisar. Una es la endoscopía, y hay un examen que se hace también de deposiciones, de caquita. Ya. Ahí también pueden salir signos de que está la bacteria. Uno deja el tratamiento y después debería controlar con un examen de caquita para ver si es que eliminó esa Y bacteria. con eso debiera bajar, ¿cierto? Con eso Los síntomas de gastritis. deberían disminuir los síntomas. Ahora, si es un paciente que tiene la bacteria y además tiene una gastritis, claro, uno con el tratamiento de 2 semanas va a eliminar la bacteria, pero todavía va a estar inflamado por dentro. Entonces, ahí uno generalmente tiene que dejar el tratamiento por lo menos 2 meses posteriores, 2 meses más, para disminuir la acidez y disminuir la sintomatología por cómo están las paredes del estómago. Ya, y si una persona, ¿cierto?, tiene cáncer gástrico, ¿debe pasar por de estos síntomas anteriores, todos? No ¿O necesariamente. no necesariamente, No doctor? necesariamente tiene que ser la bacteria la que genera el cáncer. ¿Ya? Pueden ser pacientes que tienen antecedente familiar, y se puede manifestar desde pacientes jóvenes de 20 y tantos años hasta pacientes de 70, 80 años. Ya generalmente hay cierta población tiene mayor riesgo de tener cáncer gástrico, y depende de la edad, va a variar la severidad, los manejos y todo eso, pero generalmente es más por sintomatología y por antecedentes. O sea, si tiene papá, mamá o hermanos que han tenido un cáncer gástrico, y si esta persona empieza con sintomatología, la idea es que sí o sí se haga examen para descartar que hay un cáncer gástrico. Doctor, entonces, parchar automedicándonos no está... No, porque uno perfectamente podría enmascarar los síntomas, y cuando ya no hay nada más que hacer de medicamentos, que ya hemos usado todos los medicamentos, puede ser tarde para tomar alguna conducta. Es importante que la gente, ¿cierto?, pueda acudir al médico cuando tenga estos síntomas, pedir su interconsulta, ir al doctor de medicina general en su CESFAM más cercano o clínica, donde quieran ir, y que puedan hacerse también los exámenes necesarios para evitar, ¿cierto?, llegar a ese punto. Llegar al punto más grave, más crítico. Exacto, porque claro, tenemos varias etapas antes de llegar a ese punto crítico, pero muchas veces cuando consultan, sobre todo los hombres, que se demoran más en consultar que las mujeres, llegan cuando ya no tenemos mucho que hacer. Entonces... Y estadísticamente, doctor, ¿quiénes son más propensos, las mujeres o los hombres, a tener estas conductas de enfermedades gástricas? Lo que pasa es que al igual que los factores predisponentes, hay distintos factores que pueden influir en que en el hombre hacemos el diagnóstico más tardío. Ya. Entonces, ese paciente ya hay menos cosas que se pueden hacer, porque ya está tan avanzado que nos deja un poco más atados de mano. Versus las mujeres que igual consultan antes, entonces uno ya puede tomar algunas conductas previas, ¿ya? Pero la verdad, ahí depende mucho de los factores ambientales, factores de hábito, a eso me refiero con ambientales. Y la última consulta, doctor, porque nos queda poquito tiempo, estamos ya finalizando. Si una persona toma para todo medicamento, para todo, me duele esto, tengo gastritis, me duele esto otro, un omeprazol, me duele esto, una ranitidina, alergia, tengo esto, y se acostumbra a tomar medicamento, ¿puede eso provocar gastritis? Más que la cantidad de medicamentos, son los antiinflamatorios. Ah, ya. Diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, ¿Serio? naproxeno, esos medicamentos son los que pueden generar mayor acidez dentro del estómago, y hace que la guatita se pueda proteger menos de los medicamentos o de cualquier factor. Pero generalmente son los antiinflamatorios. ¿Ya? ¿Y los antiácidos hacen bien? Los antiácidos no es que hagan bien, pero van a aliviar un poco los síntomas, pero no nos va a solucionar nada, solamente alivia un poquito el síntoma, no más que eso. Nada más, es momentáneo. Exactamente. Gracias, doctor. Todos los días aprendemos un poquito más con temas tan relevantes y tan importantes como son los temas de la salud hoy en día, física. Importante tenerlos a ustedes
nuestros médicos que nos acompañan son médicos que trabajan en el servicio público. Ellos no atienden, no trabajan en consultas particulares. Ellos ven la realidad y lo más latente y las enfermedades, ¿cierto?, que más están de acuerdo a la época, porque ahora también estamos con las enfermedades virales respiratorias. Se notó mucho el aumento. Sí, mucho, ¿no, Es doctor? demasiado, sí. Bueno, nos vamos a ir la próxima semana con más Radio Medicina, Sí, doctor. obviamente. Patricio Reyes, muchas gracias, doctor. Nosotros nos separamos Gracias, Carito. un instante y ustedes a seguir compartiendo y dando like a nuestra Radio Medicina. Chao, chao. Chao, chao.